Tenía la maleta en la mano, sin saber si aquello era un hospital o una prisión. El olor a desinfectante, las miradas extrañas, la puerta cerrada con llave detrás de mí. Decían que era por amor, pero todo ahí me decía lo contrario. No hubo conversación, no hubo elección. Después de todo lo que hice, me internaron como si fuera un peligro, un riesgo, una molestia. Una mujer de 72 años tratada como si fuera una carga. Dijeron que era solo por unos días, para observar mi estado emocional. Pero nadie que me amara de verdad me habría puesto ahí sin antes escucharme. Y me di cuenta de que el problema no era mi cabeza, sino el hecho de que sentía demasiado, de que hablaba demasiado, de que era demasiado. Lo que más dolió no fue la internación psiquiátrica injusta, fue el abandono en la vejez, la sensación de ser olvidada por la propia familia. Me llamaron desequilibrada por expresar nostalgia, me consideraron loca por llorar y me desecharon como si ya no tuviera utilidad. Pero sobreviví a ese lugar y más que eso, salí de ahí más fuerte de lo que entré. En este video te voy a contar cómo fui a parar a una clínica psiquiátrica sin aviso y cómo hice algo que nadie de mi familia esperaba, ni los que me encerraron ahí. Si alguna vez sentiste que tu voz fue silenciada, que te trataron como si tu dolor fuera exageración, esta historia es para ti, porque existen madres que son internadas, pero que regresan. Existen mujeres maduras que son desechadas, pero que resurgen, y yo soy una de ellas. Si esta historia toca tu corazón de alguna manera, suscríbete aquí al canal y deja tu like. Esto ayuda a que este mensaje llegue hasta otras personas que también fueron rechazadas. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿ya viviste algo parecido? ¿O conoces a alguien que pasó por una internación forzada? Dime también desde dónde estás viendo, tu ciudad, tu país. Es bonito ver hasta dónde nuestro dolor puede crear conexión. Y lo que me pasó fue solo el comienzo, porque lo más difícil no fue ser internada, fue darme cuenta de que ya no era bienvenida en la vida de mis propios hijos. Pero lo que hice después es algo que necesitas escuchar con calma. Tenía 72 años cuando empezaron a mirarme diferente. Al principio era una mirada de preocupación disfrazada, después se volvió desconfianza. Todo lo que decía parecía exageración, todo lo que sentía era interpretado como debilidad. Decían que estaba confundida, que lloraba demasiado, que recordaba el pasado con intensidad fuera de lo normal. Nadie se daba cuenta de que detrás de esa emoción había una mujer que cargaba pérdidas, silencios y nostalgias que dolían profundo. Me vi, de repente, siendo tratada como un problema, una madre madura rechazada, vista como inestable solo porque sentía. Y así es como empieza mucha internación psiquiátrica injusta, por miedo disfrazado de cuidado. La conversación que antecedió todo fue seca, una reunión familiar, como la llamaron, pero no fui invitada a opinar. Me llamaron para escuchar una decisión ya tomada. Dijeron que era mejor que descansara un poco, que me alejara, que cuidara mi mente. Pero yo sabía que aquello no era preocupación. Era una manera bonita de decir que estaba estorbando. Esa fue la primera vez que sentí el sabor amargo del abandono en la vejez. No del abandono físico, sino del abandono emocional. Yo seguía ahí, presente, viva, pero ya no era escuchada. Y el silencio que lastima es aquel impuesto por quien más amamos. Me llevaron hasta la clínica en un carro que ya tenía mi bolsa lista. Nadie me preguntó si quería ir. Nadie me explicó lo que iba a pasar. Solo me dijeron que sería rápido, que era para mi bien y que regresaría renovada. Pero en el fondo yo sabía, no había regreso garantizado, porque lo que se rompe en este tipo de decisión, el lazo entre madre e hijos, no siempre se puede pegar otra vez. Fui internada como si fuera una carga. Una mujer en la tercera edad invisible, llevada lejos de su propia casa, como quien es puesta a un lado en un cuarto cerrado. Un tipo de exilio silencioso. Mientras el carro se alejaba, traté de entender qué había hecho tan grave. Me cuestioné por horas si realmente estaba perdiendo el juicio, como insinuaron, pero no. Yo recordaba todo. Sabía los nombres, las fechas, los olores, sabía lo que dolía. Lo que tenía era demasiada memoria, no poca. Era sensibilidad, no locura. Pero en ese momento, todo eso se volvió argumento en mi contra. Era como si mi dolor no sirviera como prueba de humanidad, sino como síntoma clínico. Madre considerada loca, solo porque se atrevió a sentir.
Llegar a esa clínica fue como entrar a un mundo paralelo. Portones altos, recepcionistas frías, un cuestionario inmenso sobre mis hábitos, medicaciones, historial emocional. Trataba de responder con calma, con firmeza, pero sabía que cada palabra podía ser mal interpretada. La sensación era de estar caminando en un campo minado. Cualquier frase mal puesta podía sellar mi destino. Y lo más irónico de todo es que nadie ahí me conocía. Nadie sabía de mi historia, de las pérdidas, de la fuerza que me mantuvo en pie como viuda por tantos años. Era solo una internación forzada más, como tantas que pasan todos los días, escondidas detrás de la palabra cuidado. Los días siguientes fueron confusos. No había ventanas grandes, ni café como me gustaba. Había pastilla a la hora correcta, baño cronometrado y miradas de juicio. Yo no estaba enferma, pero empecé a dudar de mí. Es lo que pasa cuando te tratan como si fueras frágil todo el tiempo. Y ahí, entre esas paredes blancas, empecé a entender que el mayor peligro para una mujer madura rechazada no es enloquecerse, es creer que ya perdió el derecho de existir con dignidad. Dijeron que era para ayudarme, que esa clínica psiquiátrica y la familia estaban en sintonía, haciendo lo mejor. ¿Pero lo mejor para quién? Porque para mí fue el comienzo de uno de los capítulos más dolorosos de mi vida. Y aún así, todavía traté de entender. Todavía me esforcé por creer que aquello era temporal, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero lo que no sabía es que esa normalidad ya había sido borrada por ellos y que mi regreso tendría que ser construido desde cero, por mí, por mi fuerza y no por arrepentimientos ajenos. Lo más difícil no fue estar encerrada ahí dentro. Fue darme cuenta de que, allá afuera, nadie sintió mi ausencia. Ninguna llamada, ningún mensaje, solo el silencio. Y necesité encontrar una manera de no enloquecerme en medio de aquello, porque cuando uno es internado injustamente, o uno se desmorona, o uno empieza a construir dentro de sí una nueva forma de existir. Y fue en ese punto que algo empezó a moverse dentro de mí, una semilla de valor, y lo que brotó de ella, te lo cuento a continuación. Desde los primeros días en esa clínica, me di cuenta de que el tiempo ahí pasaba de otra manera. Era como si los minutos tuvieran más peso, como si el reloj se empeñara en recordarme que ya no tenía control sobre nada. La luz blanca constante, los pasillos sin ventanas, el sonido apagado de las puertas automáticas, todo creaba un ambiente de distanciamiento. Yo, que siempre fui dueña de mi rutina, ahora tenía que pedir autorización hasta para caminar en el patio. La libertad se había quedado del lado de afuera, junto con mi identidad. Era como si el mundo me hubiera sacado de mi propia vida y me hubiera puesto en un rincón sin sonido, sin voz, sin eco. Y lo peor es que me dijeron que aquello era cuidado. La mayoría de las mujeres que estaban ahí conmigo también tenían más de 60. Algunas hablaban poco, otras demasiado. Muchas lloraban por las noches, bajito. Había una señora que repetía el nombre de su hija cada vez que despertaba, otra que se quedaba horas viendo fijo a la pared. Y fue en ese escenario que entendí: el dolor emocional en la vejez no es una excepción, es casi una regla silenciosa. Es el resultado de años de historias calladas, de desahogos sofocados, de madres silenciadas por la familia. Cada una de esas mujeres era una historia después de los 60. Cada una vida que gritó y no fue escuchada. Empecé a preguntarme qué sería de mí de ahí en adelante. ¿Cuántos días más aguantaría sin volverme loca? Porque mira, no es la internación lo que enloquece. Es el olvido, es la ausencia de afecto, es la sensación de que tu existencia ya no importa. Yo, que enfrenté el luto de un esposo, que fui madre presente, que crié con sacrificio, ahora era tratada como alguien que no sabe lo que siente. La clínica psiquiátrica y la familia, juntas, me pusieron en un lugar de invalidez, pero yo sabía lo que me dolía. Solo ya no tenía a quien decírselo. La mayoría de los días, lo que me hacía levantarme de la cama era el ruido de la puerta abriéndose para entregar el desayuno. Aquello me daba un hilo de rutina. Era el único momento en que veía caras diferentes, aunque fuera por pocos segundos. Después, todo volvía al silencio, un silencio denso, pesado. Y por más contradictorio que parezca, ahí el silencio gritaba. Me decía que ya no era esperada, que el mundo seguía sin mí. Y ese tipo de silencio lastima más que cualquier palabra dicha con enojo.
En algunos momentos pensé en provocar una crisis, fingir un colapso, una pérdida total de control, solo para ver si alguien de la familia aparecía, si les importaba, pero sabía que ese tipo de actitud solo me encerraría aún más. Entonces guardé cada lágrima, cada grito, dentro de mí. Me volví aún más invisible y descubrí que así es como muchos adultos mayores olvidados por la familia sobreviven, anulándose, haciendo el mínimo ruido posible para no molestar más, como si la propia existencia fuera una disculpa. A veces escuchaba el teléfono sonar en la recepción. Cada timbre era un sobresalto, un destello de esperanza. ¿Será que era para mí? Pero nunca era. Los días se fueron arrastrando y con ellos la certeza de que me habían dejado ahí como quien deja una carta sin remitente. Y eso me movió de una manera profunda. Empecé a reflexionar sobre lo que pasa cuando los hijos que internan a la madre se convencen de que aquello es lo mejor que se puede hacer. El giro en la tercera edad empieza cuando uno entiende que no es obligación de nadie rescatarnos y que tal vez nuestro mayor rescate venga de adentro. En ese silencio forzado, empecé a escucharme de una manera que nunca había hecho antes. Empecé a recordar quién era, todo lo que viví, todo lo que soporté. Y vi que había ahí dentro una mujer todavía entera, aunque herida, una mujer con valor después del abandono. Podía no tener visita ni libertad, pero todavía tenía memoria, pensamiento, voluntad. Y eso nadie me lo podía quitar. Cuando uno es puesto en un lugar para desaparecer, descubre que el primer paso para volver es no olvidarse de sí mismo. Fue ahí que empecé a prestar atención a los detalles, a las sonrisas breves de las otras pacientes, a la brisa que pasaba por una rendija de ventana, al sonido de mis propios pasos en el pasillo. Estos pequeños instantes se volvieron mi refugio, y poco a poco empecé a reconstruir una conexión conmigo misma. Una mujer considerada frágil, pero que empezaba a recordar su propia fuerza. No sabía cuánto tiempo más me quedaría ahí, pero una cosa ya era segura: no sería el silencio lo que me borraría por completo. En mi cabeza, la única cosa que tenía sentido era creer que vendrían a visitarme. Dijeron que vendrían el sábado, que traerían mis cosas personales, mis pantuflas, mi almohada. Me pasé los días anteriores organizando mentalmente lo que quería decir. Pensé en sonreír, en mostrar que estaba bien, que era solo una etapa. Así era como trataba de convencerme a mí misma de que esa internación forzada era solo un malentendido. El corazón de la madre todavía cree, aunque todo alrededor muestre lo contrario. Y ahí estaba yo, con esperanza en la puerta y dolor en el pecho. El sábado me arreglé temprano. Me puse un lápiz labial claro con el dedo nomás. Escogí una blusa floreada. Esperé sentada en la sala de visitas con la mirada en el portón por horas. Cada carro que se paraba allá afuera me daba un frío en el estómago. Pero uno a uno, los carros venían, y no era nadie por mí. La enfermera, con lástima en los ojos, dijo que tal vez se habían retrasado, pero en el fondo yo sabía, no era retraso, era ausencia. Era el tipo de vacío que empieza como duda y termina como certeza. Regresé al cuarto tratando de no desplomarme. Me acosté sin quitarme la ropa, sin deshacer el chongo. Me quedé ahí, de lado, abrazada a la almohada rasa del hospital, sin poder pensar en nada, solo en cómo todo aquello parecía mal. ¿Cómo es que una madre se vuelve invisible así? ¿Cómo es que los hijos que criaste con tanto esfuerzo ahora prefieren mantener distancia? En ese momento, entendí. No era solo una cuestión de internación psiquiátrica injusta. Era algo más profundo. Era sobre lazos que se rompieron sin aviso, sobre vínculos que se deshicieron mientras yo todavía trataba de sostenerlos sola. Al día siguiente, todavía me sentía anestesiada. La empleada vino a traer el café y preguntó si estaba bien. Di una sonrisa pequeña y mentí. Sí estoy. Eso es lo que uno aprende a hacer cuando siente vergüenza del propio dolor. Porque sí, sentí vergüenza. Como si el hecho de haber sido olvidada fuera culpa mía. Como si el abandono en la vejez fuera el resultado de no haber sido lo suficientemente buena. Y eso es uno de los dolores más silenciosos que una mujer de 72 años puede cargar. Después de ese sábado, dejé de esperar visitas, pero eso no significa que dejé de sentir. Dejé de mirar hacia el portón, pero empecé a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que mi dolor no era aislado, era compartido con tantas otras mujeres que estaban ahí.
Mujeres maduras rechazadas, que habían sido dejadas por hijos, por nueras, por nietos que simplemente desaparecieron. Era como si hubiera una epidemia de soledad impuesta por la familia, una generación entera de adultos mayores olvidados, tratando de entender dónde fue que se perdieron. Empecé a conversar conmigo misma, en voz baja, solo para escuchar algo humano en ese ambiente frío. Recordaba las navidades en familia, los desayunos de domingo, los regaños seguidos de abrazos. Esos recuerdos se volvieron mi compañía, y cada recuerdo dolía, pero también me recordaba quién era. Yo no era una mujer enferma, era una mujer herida, una madre internada por el hijo, no por estar inestable, sino por ser incómoda, por no caber más en la dinámica conveniente de una familia que no quería lidiar con sentimientos verdaderos. En la ausencia de ellos, encontré algo que no esperaba, la presencia de mí misma. Empecé a valorar el hecho de todavía tener mi mente lúcida, mi historia intacta, porque la sensibilidad no es locura, es señal de que todavía hay vida dentro de uno. Y mientras más recordaba lo que viví, más entendía que mi existencia no dependía de la aprobación de ellos. Ahí, en la ausencia de visitas, floreció algo silencioso y poderoso, la certeza de que, aunque encerrada, todavía podía decidir qué hacer con lo que me quedaba. Y fue en ese vacío de afecto que algo empezó a nacer. Un impulso, una gana de sacar todo para afuera, no para acusar a nadie, sino para no dejar que ese dolor se volviera solo una sombra más escondida. Necesitaba transformar aquello, y sin saber exactamente cómo, fui llevada a un gesto simple, que cambiaría todo en los días siguientes. Era uno de esos días lentos, donde nada parecía pasar. Después del almuerzo, regresé al cuarto y empecé a organizar el cajón de la cómoda, tal vez para ocupar la mente, tal vez por instinto. Ahí, entre camisones doblados y papeles viejos, encontré una pluma olvidada. Justo abajo de ella, un cuaderno pequeño, sucio en las orillas. Nadie me dio aquello, nadie me mandó escribir, pero en ese instante fue como si hubiera recibido una invitación silenciosa, un llamado interno para hacer algo que nadie ahí podría impedir. Tomé el cuaderno, me senté en la cama, respiré profundo y escribí solo una frase. Hoy no me visitaron, pero todavía estoy aquí. Fue como abrir una llave. Las palabras vinieron sin esfuerzo, como si hubieran estado atoradas mucho tiempo dentro de mí. Me desahogué sobre lo que sentía, sobre el silencio, sobre el dolor de ser olvidada. Hablé de las otras mujeres del pasillo, del olor de la comida, del eco de mis pensamientos. En esas líneas no era paciente, era gente, gente que sufre, que siente, que grita callada, como tantas madres silenciadas por la familia. En los días siguientes, escribir se volvió mi ritual secreto. Escondí el cuaderno dentro de una funda, junto con una pluma azul que nadie notó. Era el único momento en que me sentía libre ahí dentro. En esas páginas, la internación psiquiátrica injusta se volvía narrativa emocional madura. La mujer madura rechazada ganaba voz, aunque fuera solo para ella misma en ese instante. Y fue ahí que me di cuenta. Mi historia todavía se estaba escribiendo. Aunque encerrada, todavía había algo que solo yo podía contar. Empecé a registrar todo, las miradas, los gestos, los silencios, pero también escribía memorias viejas, momentos buenos, cosas que me hacían reír. Era como si me estuviera reconstruyendo palabra por palabra. Y poco a poco, dejé de verme como una víctima del dolor emocional en la vejez. Empecé a verme como una sobreviviente, una mujer que fue puesta en un rincón, pero decidió transformar el rincón en escenario, un escenario silencioso, íntimo, pero lleno de verdad. En una de las noches más difíciles, escribí algo que hasta hoy hace eco en mí. No es locura sentir demasiado, locura es fingir que no sientes. Fue ahí que me di cuenta de cuánto la sensibilidad era vista como debilidad, cuando en realidad era lo que me mantenía viva. Esa pluma, ese papel, fueron mis medicinas más potentes. No tenían efectos secundarios, solo efectos liberadores. Estaba escribiendo para no desaparecer de mí misma. A veces pensaba en dejar el cuaderno a la vista. Tal vez alguien lo leyera, entendiera, me mirara diferente. Pero mi corazón todavía estaba lastimado demasiado para correr ese riesgo. Entonces guardé todo, como quien planta semillas en tierra escondida, semillas de valor después del abandono,
semillas de una mujer que no quería vengarse, sino sanarse. Y la sanación, entendí, empieza cuando uno vuelve a escucharse de verdad. La escritura se volvió mi forma de resistir. Mientras algunas esperaban visitas, yo esperaba la próxima hoja en blanco. Y cada palabra escrita era una forma de regresar a mí misma, a la mujer que un día fue viuda, después olvidada y ahora autora de su propio dolor. Era mi manera de mantenerme cuerda en medio de ese ambiente donde todo trataba de reducirme. El cuaderno se volvió mi espejo, y en él ya no veía una paciente. Veía una fuerza de mujer de 72 años que nadie había logrado apagar, y tal vez todavía no lo sabía, pero esas páginas tendrían un papel importante más adelante, porque lo que parecía solo un desahogo de madre anciana acabaría transformándose en la clave de un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Desperté temprano ese día, pero no porque alguien me llamó. Desperté porque algo dentro de mí estaba inquieto. Miré al techo blanco, a la sábana arrugada, y sentí una mezcla de cansancio y lucidez. Me levanté despacio, fui al baño y me vi en el espejo. Ahí estaba una mujer de 72 años, con arrugas profundas, ojos marcados, pero una mirada firme. No era enojo, era presencia. Una presencia que hasta entonces había olvidado sentir. Poco a poco entendí. Había fuerza escondida debajo de todo ese dolor. Toqué mi cara con cariño, como quien reencuentra una parte perdida. En ese reflejo vi a la viuda que crió hijos sola, que enfrentó lutos, que se dio tanto y exigió tan poco. Una mujer madura rechazada, pero no borrada. Lo que me hicieron no cambiaba quién era, solo revelaba lo que ellos ya no veían. Me quedé ahí unos minutos, respirando. No lloré, no sonreí, solo me quedé. Y en esa permanencia decidí volver a mí. No era un regreso físico, todavía estaba encerrada, pero emocionalmente podía salir de ese lugar donde me pusieron sin mi permiso. Dejé de esperar visitas, dejé de aguardar disculpas. Decidí darme aquello que ellos me negaron. Escucha, cuidado, respeto. Fue ahí que la internación psiquiátrica injusta dejó de definirme. Porque aún entre esas paredes podía ser más que una paciente. Podía ser una mujer entera, con sus dolores y su historia, una narrativa emocional madura. Empecé a crear pequeños rituales solo míos, doblar la sábana de una manera especial, hacer oraciones bajito antes de dormir, releer mis notas. Estas pequeñas actitudes me reconectaban con lo que todavía era mío. La sensibilidad, que antes parecía condenarme, se volvió mi refugio. Con cada gesto, sentía que la mujer que había escrito cartas en silencio, ahora estaba aprendiendo a abrazarse por dentro. Una liberación emocional tardía, pero profunda. Todavía me sentía herida, claro. Todavía había momentos de duda, de tristeza, de nostalgia, pero ahora también había un hilo de propósito. La conciencia de que esa experiencia podía transformarme. No para vengarme, sino para fortalecerme, porque las madres silenciadas por la familia no necesitan gritar para liberarse. A veces, solo necesitan recordar quiénes son. Y fue en ese proceso silencioso que empecé a recuperar mi dignidad. No necesité a nadie para eso, solo de mi decisión de volver a mí. Fue ese día que comprendí algo que tal vez no todos entiendan. El mayor giro en la tercera edad no viene de afuera. Viene cuando uno deja de tratarse como víctima y se acoge como sobreviviente. Así fue como empecé a respirar diferente. Pasé a observar el mundo alrededor con otra mirada. Las enfermeras, antes distantes, empezaron a notarme. Las otras mujeres, antes sumergidas en silencio, empezaron a sonreírme de vuelta. Algo en mí había cambiado, y eso hacía eco en el ambiente. Era como si mi decisión de volver a mí creara una presencia más firme, más nítida. Y cuando una mujer firme ocupa espacio, no pasa desapercibida, ni siquiera dentro de una clínica donde todo parece haber sido hecho para callarla. Fue ahí que me di cuenta de que la verdadera fuerza de la mujer de 72 años no está en convencer a nadie de nada, está en seguir de pie, aún después de todo. Y poco sabía yo que esa fuerza empezaría a volverse visible para mucha más gente de la que podía imaginar. Un día, al final de la tarde, escuché una conversación rápida entre dos enfermeras en el pasillo. Una de ellas dijo: «Ella no tiene perfil para estar aquí».
es demasiado lúcida. Esas palabras se quedaron martillando en mi cabeza. Yo, que fui llamada inestable, ahora era vista como lúcida, por quien me observaba de verdad. Fue ahí que creé valor. Pedí hablar con la dirección de la clínica. Quería que me escucharan, no como paciente, sino como mujer consciente de lo que vivió. La trabajadora social vino primero. Me sentaron en un cuarto con una mesa pequeña y me miraron como si fuera frágil. Pero cuando empecé a hablar, no temblé. Conté todo, desde la forma como fui llevada hasta ahí, hasta los días sin visita, hasta el cuaderno escondido. Mostré las páginas, no supliqué nada, solo leí. Y mientras leía, vi algo cambiar en los ojos de quien me escuchaba. Era como si esa historia quitara el polvo de la verdad. Pidieron una nueva evaluación psicológica, esta vez hecha con calma, con escucha real. Respondí a todo con sinceridad, sin miedo, y el resultado fue lo que ya sabía desde el principio. No había indicio alguno de descontrol, de desequilibrio, de riesgo. La internación psiquiátrica injusta finalmente tenía nombre y diagnóstico: error. Un error que, desafortunadamente, es demasiado común con madres que sienten e hijos que prefieren no lidiar. Fui llamada nuevamente a la dirección. Esta vez, había respeto en el aire. Reconocieron que mi permanencia ahí no se justificaba. Dijeron que se pondrían en contacto con mi familia para que vinieran por mí. Pero, en ese momento, me di cuenta. No era yo quien necesitaba rescate. Eran ellos, los que me dejaron, los que fingieron que internar era cuidar. Cuando mis hijos llegaron, vi en sus caras una mezcla de sorpresa e incomodidad. Tal vez esperaban una mujer abatida, sumisa, fragilizada, pero encontraron a alguien firme, serena, dueña de su propia historia. Me levanté, los saludé y dije solamente: ahora, esperen un poco. Quien necesita ser escuchado soy yo. No hablé con rencor, hablé con presencia, con la presencia de quien vivió el dolor y no dejó que se volviera veneno. Trataron de justificarse. Dijeron que tenían miedo, que quisieron proteger, pero no había disculpa que borrara lo que habían hecho. Los escuché, pero no les pasé la mano por la cabeza a nadie, porque las madres que fueron silenciadas por la familia merecen, como mínimo, ser escuchadas de verdad. Nos fuimos de la clínica, pero algo se quedó atrás, la imagen de la mujer vulnerable. Esa la dejé ahí, detrás de las rejas de la negligencia emocional. Regresé a mi casa, pero era como si estuviera regresando a otro lugar, porque la mujer que salió de la clínica no era la misma que entró. Era una mujer más consciente de su propia voz, más conectada con el dolor que se transforma en fuerza, y más preparada para usar su historia como herramienta de sanación, no solo para mí, sino para otras como yo. Y esa fuerza, que nació del abandono y del silencio, pronto echaría raíces mucho más allá de mi casa, porque lo que empezó con notas escondidas estaba a punto de volverse algo que nadie de mi familia imaginaba. Después de que regresé a casa, me tomé algunos días solo para entender lo que me había pasado. Me sentaba en el sillón, miraba los muebles, los portarretratos, y todo parecía familiar, pero distante. Ya no era solo el lugar lo que había cambiado, era yo. Ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. La internación forzada me había desgarrado por dentro, pero también me había cosido de vuelta con otro hilo, un hilo más firme, más honesto conmigo misma. Y fue ahí que decidí, no iba a esconder nada de lo que viví. Tomé los cuadernos que escribí en la clínica y releí cada página. Lloré en algunas, sonreí en otras. Me emocioné como quien lee la historia de alguien que sobrevivió. Fue entonces que nació una idea valiente: transformar todo aquello en un libro, no para vengarme, sino para dejar registrado lo que tantas mujeres como yo viven calladas. Me pasé días digitando todo, organizando los capítulos, revisando con cariño. Y cuando sostuve ese ejemplar impreso por primera vez, sentí que algo dentro de mí se había sanado. Mi historia, que trataron de encerrar, ahora era pública, viva, impresa en páginas que nadie más podía borrar. Al principio, llegaron algunos pocos comentarios, pero en poco tiempo empezaron a surgir mensajes de mujeres que habían leído mi libro, relatos emocionados, verdaderos, cargados de identificación. Decían: contaste mi historia. Pensé que era la única que había sido olvidada. Me diste valor para hablar con mis hijos. Y fue ahí que me di cuenta.
Mi desahogo silencioso se transformó en voz para muchas. Y fue en ese momento que los hijos empezaron a darse cuenta de que esa madre que ellos internaron ahora era leída, escuchada y admirada por tanta gente. Ya no era la mujer que esperaba visitas, era una mujer con voz, con historia, con impacto. La injusticia familiar con adultos mayores que me hirió ahora servía de alerta para otras familias. No sabían en quién me había convertido ahí dentro, pero ahora ya no tenían cómo ignorar. Vinieron hacia mí con un nuevo tipo de mirada. No sé si era culpa, admiración o sorpresa. Tal vez un poco de todo, pero, sinceramente, ya no esperaba nada de ellos, porque después del dolor emocional en la vejez, viene la lucidez emocional. Y ella nos muestra que no todos van a cambiar, pero uno puede cambiar lo que hace con el dolor que le causaron. Seguí escribiendo, compartiendo, conectándome con otras mujeres maduras rechazadas, viudas, abuelas, cuidadoras olvidadas, tantas voces que habían sido calladas. Y en ese canal que empezó sin pretensión, nació una comunidad, una red de historias después de los 60, un espacio donde nadie necesita fingir que todo está bien, donde madres internadas por los hijos son escuchadas y no juzgadas, donde cada cicatriz se vuelve un punto de encuentro. Y cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que la internación no había sido el final de mi historia, había sido el inicio de un nuevo capítulo, aquel donde descubrí que el dolor que casi me cayó también fue el mismo que me hizo ser escuchada por tantas otras mujeres. Después de que publiqué mi libro, mi vida cambió de una manera silenciosa, pero profunda. Pasé a recibir cartas, mensajes y hasta visitas de personas que se sintieron tocadas por mi historia. Mujeres y hombres, gente madura, de cabellos blancos y miradas marcadas por el tiempo, escribiéndome cosas que nunca imaginé leer. Muchos me decían que también habían sido callados, olvidados, desechados, por hijos, por hermanos, por compañeros. Y fue ahí que comprendí, de verdad, lo que me pasó no era un caso aislado. Era el retrato de un dolor colectivo, de una generación entera de voces que fueron apagadas. Y ahora, esas voces estaban haciendo eco junto con la mía. Empecé a escribir de nuevo, pero ya no para mí. Escribí cartas para quien estaba encerrado, dentro o fuera de clínicas. Textos para quien fue llamado loco solo por sentir demasiado. Palabras para quien fue puesto en un asilo sin explicación. Para quien sintió el dolor del abandono en la vejez. Mi libro se volvió solo el comienzo. Hoy, escribo para un canal de historias emocionantes, donde cada desahogo tiene nombre, tiene contexto, tiene valor, y donde nadie, absolutamente nadie, es tratado como exagerado por tener sentimientos. En cada historia que recibo, veo pedazos de la mía. Hombres que fueron llamados débiles por llorar, mujeres que fueron internadas sin motivo, personas maduras que donaron la vida entera, y al final, fueron tratadas como cargas. Estas historias me lastiman, pero también me fortalecen, porque muestran que mi voz, que un día fue encerrada, ahora sirve para abrir puertas. Y si existe una misión que nació de esa clínica, fue esa: no dejar que nadie más se sienta solo dentro de su propio dolor. Hoy, el silencio que me rodeaba ya no existe. Fue reemplazado por conversaciones sinceras, por compartir verdadero, por lazos nuevos que se formaron. Hablo con gente de todo México, de Brasil, de otros países, todos buscando algo en común, un lugar donde puedan existir sin juicio. Y si puedo ser ese lugar, aunque sea por unos minutos, entonces todo valió la pena. La mujer de 72 años que fue rechazada, ahora es punto de encuentro. Y eso nadie me lo puede quitar. Claro que todavía siento dolores, algunas heridas emocionales no cierran completamente. Pero hoy ya no camino sola. Cargo conmigo a cada persona que me escribió, cada historia que me confió su secreto. Cada vez que alguien dice, me ayudaste a no rendirme, algo en mí se ilumina por dentro. Es como si el dolor hubiera hecho su ciclo, y ahora le devuelve al mundo aquello que el mundo un día me negó: acogida. Y quiero que sepas que, si me estás escuchando ahora, no importa si eres hombre o mujer, si tienes 60, 70 o más de 80, si fuiste internado, silenciado, minimizado u olvidado, todavía tienes voz. Todavía puedes transformar lo que viviste en algo que tenga sentido. Porque no es la edad lo que define el final del camino.
es el valor de seguir caminando, aun cuando nos dijeron que era demasiado tarde. Y ese valor también vive ahí dentro de ti. Entonces hoy, cuando me preguntan si me siento sola, respondo con serenidad, no, porque descubrí que soledad no es ausencia de gente, es ausencia de escucha. Y ahora escucho, y soy escuchada. Hablo, y soy comprendida. Escribo, y soy leída. Existir después de los 60 no es solo posible, es necesario. Y quien trate de convencerte de lo contrario, simplemente está equivocado. Porque hoy sé, nunca estuve sola. Siempre estuve con quien siente, con quien piensa, con quien ama. Y ahora estoy contigo también. Hoy entendí que ser sensible no es debilidad, que llorar no es perder el control, y que sentir demasiado, a veces, es solo la forma que el corazón encontró para seguir existiendo. Durante mucho tiempo me llamaron exagerada, inestable, difícil, pero ahora sé, lo que ellos veían como desequilibrio era solo mi forma de ser entera, de importarme, de no callarme ante el abandono. Y eso, ahora, se volvió fuerza, porque el dolor que otros ignoran puede volverse el valor que nadie espera. Esa clínica no me definió, ese diagnóstico no me limitó. Al contrario, me hicieron volver a mí, y fue dentro del silencio más cruel que encontré mi voz más verdadera. Hoy camino más despacio, pero mucho más consciente. Y si puedo dejarte una sola certeza, es esta: todavía puedes empezar de nuevo, aunque te hayan llamado loco, frágil, carga. Aunque hayas sido olvidado, internado o silenciado, existe algo en ti que no se rompió, y es a partir de eso que puedes reconstruir todo, porque no es demasiado tarde, no es demasiado poco, y no estás solo. Si esta historia te tocó de alguna manera, escribe aquí en los comentarios. Cuéntame lo que sentiste, lo que viviste, lo que cargas en el pecho. Este espacio es para ti también. Y dime desde dónde me estás escuchando. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Será bonito ver hasta dónde puede llegar esta historia. Y si quieres seguir acompañando historias como esta, suscríbete al canal. Aquí, tu dolor tiene lugar, tu historia tiene valor, y tu voz nunca más va a ser ignorada.